Buenas tardes. En nombre de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, les doy la más cordial bienvenida a este quinto webinar de una serie de 6 titulado Expectativas para la era Biden. Agradecemos el apoyo y respaldo del proyecto Jean Monnet Atlantic Network 2 y de la Unión Europea por medio de su programa Erasmus+. En estos webinars buscamos analizar los cambios que ha traído la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, particularmente en el ámbito de la política exterior de Estados Unidos. Ya conversamos sobre la situación interna, el papel de Estados Unidos en el ámbito multilateral, la relación transatlántica y el estado de las relaciones entre Washington y Beijing. Hoy nos toca examinar las relaciones hemisféricas, las cuales parecen estar cada vez más abajo en la lista de prioridades estadounidenses, sin que por eso deje de ser la relación con Washington una constante para las políticas exteriores latinoamericanas. La próxima semana llevaremos a cabo nuestro webinar de cierre, que será sobre la relación México-Estados Unidos en este primer mandato de Biden. Los intereses de Estados Unidos en América Latina y el Caribe son diversos e incluyen una gran variedad de asuntos bajo los rubros de economía, de política, de seguridad e incluso preocupaciones de carácter humanitario. Durante muchos años, Estados Unidos fue el principal socio comercial y también la primera fuente de inversión extranjera para prácticamente todos los países de la región, pero la presencia de China ha cambiado esta historia. Hoy, Estados Unidos tiene 11 tratados de libre comercio con países latinoamericanos, pero la promesa de que el comercio sin obstáculos traería prosperidad para sus socios no se ha cumplido y por eso y otros tantos factores, los flujos migratorios no dejan de crecer. Otro tema que ha dominado la agenda de las relaciones entre Washington y sus socios del sur es el del combate al narcotráfico. Y tanto México como Colombia, Centroamérica y el Caribe han buscado distintas vías de cooperación con Estados Unidos en este ámbito, sin que hasta la fecha puedan sumarse grandes victorias. En la agenda estadounidense, para sus relaciones con América Latina y el Caribe, siempre han estado presentes los temas de la gobernanza democrática y el Estado de Derecho, incluidas iniciativas para fortalecer a la sociedad civil y promover el respeto de los derechos humanos. Pero ahí tampoco ha habido grandes avances. Peor aún, hoy podemos contar múltiples regresiones autoritarias y grandes conflictos sociales que no logran resolverse por la vía democrática entre los vecinos estadounidenses. A la lista habitual de preocupaciones latinoamericanas, ahora hay que sumar los efectos de la pandemia sobre la salud pública, la economía y la política regionales. América Latina suma hoy poco más del 30% de las muertes a nivel mundial, algo de lo que poco se habla en términos de sus efectos para el futuro de la región, y el ritmo de vacunación no parece ser suficientemente rápido como para proteger a la ciudadanía. La caída del PIB regional en 2020 fue del 7%, y como comprenderán, pues necesitamos ayuda para entender qué puede pasar a partir de ahora. Para poder empezar a examinar este complejo panorama, nos acompañan renombrados expertos en estos temas, a quienes presento en estricto orden alfabético. Sandra Borda, profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y también columnista del diario El Tiempo. Ana Covarrubias, profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y actualmente titular de la Coordinación General Académica de la misma institución. Tom Long, profesor afiliado del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y profesor asociado del Departamento de Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Warwick, en Reino Unido. Y Roberto Russell, profesor invitado del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales y profesor plenario y director de la Maestría en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, Argentina, que también es director del Comité de Estados Unidos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CAI. Gracias por estar aquí para compartir sus ideas y perspectivas con nosotros. Conforme avance la conversación, por favor hagan sus preguntas en el chat en línea de este webinar y diríjanlas al experto de su preferencia. Al final seleccionaremos algunas para darles respuesta y nos disculpamos de antemano si no conseguimos responderlas todas. Vamos a ir de lo general a lo particular y por eso vamos a iniciar la conversación con Tom Long para partir de una visión panorámica que enmarque luego nuestro recorrido por las subregiones. Tom, desde una perspectiva general, ¿en qué estado dejó la región Trump y qué representan América Latina y el Caribe
para los objetivos de Biden. Tienes 5 minutos, Tom. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo tengo 3 puntos principales que quiero hacer en mis 5 minutos. Primero es que desde la perspectiva de relaciones interamericanas estamos enfrentando una región muy fragmentada a nivel internacional. Segundo, las prioridades de la administración de Biden, pero también yo creo que de muchos países en la región son más domésticas que nunca. Y tercero, que a pesar de eso y también discrepando con unos queridos colegas argentinos, creo que la región tiene posibilidades de estar en la mesa de las discusiones internacionales importantes y que partes de la región corren un riesgo de estar en el menú si no buscan un asiento en esa mesa. Primero, es una región muy fragmentada hoy en día, América Latina, vista desde la perspectiva de las relaciones interamericanas. La división más sobresaliente es entre el norte y el sur dentro del sur. O sea, existe una división entre la zona donde el peso y proximidad de los Estados Unidos ejerce una mayor fuerza gravitacional, dejando de lado las acciones en política exterior de Estados Unidos, y por el otro lado, América del Sur, donde a unos podrían pensar en algo como una política de no alineamiento estratégico. Pero para muchos países de América Latina, esa política todavía no me parece una opción muy realista. Vinculado con ese punto, esa divergencia, hay diferencias entre el norte y el sur, entre los sectores que están impulsando el crecimiento económico. Y eso lleva a diferencias entre las coaliciones al nivel doméstico que llevan más influencia en la política exterior de países de la región. Por lo tanto, hay diferencias grandes sobre cómo responder al crecimiento de China y su influencia económica y política en la región. Por esos 3 motivos, y también porque hay, creo, una falta de un corriente ideológico predominante en la región, y por diversos factores domésticos que son más bien endógenos, creo que hay una falta tremenda de liderazgo latinoamericano a nivel regional. Cambiando las prioridades de la administración de Biden, como he dicho, son más domésticas que nunca. Es cierto que Biden probablemente tiene más experiencia en América Latina que cualquier otro presidente anterior de Estados Unidos y que su equipo de relaciones internacionales es mucho más profesional, etcétera, que el equipo del presidente anterior. Pero Biden es un político nato y sabe que el camino a las elecciones intermediarias y aún más la reelección pasa por la pandemia, el crecimiento económico y la movilización de votantes demócratas, especialmente los que no siempre votan en elecciones intermediarias. El resultado es que tenemos un estilo New Deal en la política doméstica de Biden, pero a diferencia del New Deal original de Franklin Roosevelt, no tenemos un New Deal for the World. Lo vemos muy claramente en la política estadounidense de vacunas, o sea, de no compartir vacunas, compartir muy pocas y solo después de vacunar a la mayoría de la población. Pero creo que hay un elemento más profundo, y eso es que la coalición dentro del Partido Demócrata que impulsa ese movimiento a la izquierda en la política económica doméstica tiene poca visión internacional. Se enfoca en prioridades domésticas de inequidad, pero no se enfoca tanto en esa misma inequidad a nivel global. Todavía creo que no todo está perdido. Hay posibilidades para cooperación interamericana. En temas tradicionales, la administración de Biden va a volver a un enfoque mucho más multilateral. Y también hay, obviamente, una necesidad de cooperación en temas de migración, salud pública, cambio climático y recuperación económica, que son prioridades para la administración.
También hay posibilidades para reevaluar paradigmas de políticas en la guerra contra el narcotráfico o hacia Cuba, pero dudo que Biden va a iniciar esas conversaciones. Hace falta un impulso desde América Latina. Y con eso lo voy a dejar para las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Tom. Vamos ahora con Ana Covarrubias. Las obsesiones de Trump con el muro y su estilo personal de manejar las relaciones con base en amenazas arancelarias para conseguir sus objetivos migratorios marcaron una suerte de parteaguas para México y Centroamérica. Por otra parte, todo el camino recorrido para acercarse a Cuba durante el último periodo de Obama parece haberse desandado con Trump, al punto de que designó a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. ¿Con qué escenarios ha encontrado Biden con respecto a México, Centroamérica y Cuba? Tiene 5 minutos, Ana. Muchas gracias, Erika, y muchas gracias al CIDE por esta invitación. Bueno, yo iniciaría con algo que mencionó Tom, muy importante, que es un Biden, bueno, que se enfrenta a una subregión, México, Centroamérica y Cuba, muy difícil, con muchos problemas, pero la enfrenta en un ámbito interno muy específico. Trump se fue, pero eso no significa que el trumpismo haya desaparecido. Y Biden debe tener esto muy en cuenta. No puede gobernar como si esa parte de los votantes que apoyaron a Trump no estuviera. Y ahí sabemos que hay un tema, el gran tema que tú ya mencionaste, Erika, que es el tema migratorio. Entonces, el tema migratorio es, creo yo, ahorita el eje de la política de Biden hacia México y Centroamérica, y ahí lo dividiría en dos. Lo que tiene que ver, en efecto, en la relación bilateral México, Estados Unidos y Estados Unidos, Centroamérica respecto de la migración. No hemos visto mucho cambio. Es básicamente lo mismo, dicho de una mejor manera, sin el muro, eso sí lo eliminamos, la narrativa del muro se fue, pero en términos de la migración, Biden ha mantenido la política de Trump en términos generales y lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer porque la seguridad en la frontera es uno de los objetivos tradicionales de Estados Unidos en la región y además es un tema que fue muy importante en la era Trump y que, como lo he dicho, hay todavía votantes para quienes es muy importante. Entonces, en ese sentido, creo yo que la política es más o menos la misma y la respuesta de México ha sido más o menos la misma, ¿no? Entonces, yo diría que tenemos una narrativa distinta, pero en los hechos una política muy similar por razones de política interna y por razones de seguridad de Estados Unidos. El segundo punto, y bueno, perdón, y lo que esta política hacia México es básicamente también la misma política hacia Centroamérica, ¿no? Los países del norte de Centroamérica, fundamentalmente El Salvador, Guatemala y Honduras, que es contengan a la migración. Y si no la contienen ustedes mediante los convenios que ya se han firmado, se contiene en México. Pero en ese sentido yo diría que el segundo gran tema que hay que analizar es si hay coincidencia o no en las posiciones de México y de Estados Unidos respecto de Centroamérica. Biden ha presentado un plan para tratar de moderar la migración, de evitar la migración de Centroamérica. México también tiene plan y hay muchos otros planes. Nada más me fijo en estos dos importantes. Y aquí la pregunta que yo creo que tiene una respuesta negativa es si México y Estados Unidos van a encontrar intereses coincidentes y maneras de lograr esos intereses coincidentes. Para Estados Unidos, la gobernanza en los países de Centroamérica es muy importante. Para el gobierno de México, el principio de no intervención es muy importante. Entonces, creo que hay dos perspectivas muy distintas para tratar de frenar la migración que creo que no se van a encontrar. Y en el minuto que me queda, hacer una mención al caso de Cuba. Como tú bien lo dijiste, Erika, Trump toma una serie de medidas que revierten las medidas que había tomado el presidente Obama. La elección de Biden genera muchas expectativas, no solo por ser demócrata, sino por haber sido el vicepresidente de Obama. Y sin embargo, lo que vemos hasta ahora es otra vez la misma política. Cuba no parece estar en la prioridad de Biden, por lo menos no en estos primeros 100 y tantos días que lleva en el poder. Dudo mucho que pueda emprender una política de la magnitud de la que emprendió Obama, si acaso revertirá algunas de las medidas que impuso Trump, que es lo que se espera. Hasta ahorita no lo ha hecho
Y nuevamente regreso al peso de la política interna en Estados Unidos. Cuba es un tema de política interna en Estados Unidos, por lo tanto, y todavía teniendo una parte del electorado que simpatizaba con el presidente Trump, creo que es difícil ir más allá quizá de revertir algunas de esas medidas, como pueden ser el que ya se puedan enviar remesas, el que se pueda volver a viajar a Cuba, el que no haya una sanción a los estadounidenses que viajan a la isla. Hasta el momento no lo hemos visto y creo que el gobierno de Biden sí lo hace, lo va a hacer gradualmente y con mucho cuidado para no polarizar más el ambiente político dentro de Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Sandra Borda, si vamos un poco más al sur, también nos topamos con varios focos rojos. ¿Cómo fueron las relaciones de Colombia con Trump y qué dirías de su papel en la crisis venezolana? ¿Qué retos enfrenta Biden en esta subregión y qué medidas esperas que tome? Tienes 5 minutos. Gracias, Erika, y gracias al CIDE por la conversación y a los colegas. Yo empezaría por decir que la política exterior de la administración Biden tiene que ser entendida en esta subregión como una suerte de política exterior que involucra a 3 países y no puede verse por separado. Estoy pensando en el triángulo Cuba, Venezuela, Colombia. Cualquier decisión de política exterior allí tiene que ser coherente con las decisiones de política exterior que se tomen con los otros. Y ahí creo que hay distintas formas de definir lo que ha venido haciendo la administración Biden. Yo definiría la política hacia Venezuela y hacia la crisis venezolana como una política de assessment o de evaluación de lo que está sucediendo en Venezuela y de indecisión. Coincidiría con Ana en definir la política hacia Cuba como una política de indecisión, pero además de gran inacción, y pensaría en la política hacia Colombia como una política de distanciamiento prudente. Y eso es lo que podemos ver hasta este momento. ¿Qué es lo que pasa con Cuba? Cuba, a pesar de que fue un tema de la campaña electoral y varios de los asesores de la campaña en ese entonces anunciaron que pensaban retornar a un escenario de normalización de las relaciones con la isla, creo que el tono de la campaña electoral y el que Trump hubiese definido a Biden como un enemigo socialista vinculado con todas estas izquierdas latinoamericanas que tanto miedo le generan particularmente a los votantes hispanos en Florida, en Texas y demás, hizo retroceder un poco ese intento de la normalización. Yo creo que hace muy pocos días vi una entrevista que hizo Juan González en CNN diciendo no sabemos que dijimos eso en campaña, pero queremos aplicarle un freno a esto, la situación política de la isla no es la misma, no es prudente hacer esto, así que hay mucho silencio frente a Cuba y claramente da la impresión de que han decidido posponer el proceso de normalización de las relaciones hasta que se dé un escenario político un poco más propicio para esto, como sugería Ana, al interior de Estados Unidos. Y esto afecta directamente el papel de Estados Unidos en la resolución de la crisis venezolana, porque todos sabemos que la resolución de la crisis venezolana requiere acompañamiento internacional y definitivamente no se puede llevar a cabo sin Cuba. Entonces, el frenar un poco las transformaciones en política exterior hacia Cuba producen también una suerte de retardo de espera en la definición del papel que eventualmente puede jugar Estados Unidos en Venezuela. Allí también han cambiado de parecer y no hay un discurso claro que le dé a uno señas de cuál es el plan. Fíjense, por ejemplo, que en materia de las sanciones hacia Venezuela, la primera reacción, los primeros días de la administración Biden consistieron básicamente en decir que quieren racionalizar el esquema de sanciones hacia Venezuela porque sienten que más no necesariamente significa mejor y que no están teniendo los efectos que ellos esperaban. Y ese proceso de racionalización hace muy pocos días se encontró con el hearing del subsecretario de Estado para el hemisferio, Brian Nichols, diciendo, yo sé que la administración está pensando en racionalizar esto, pero yo personalmente creo que el régimen de sanciones se tiene que mantener. Y personalmente creo que hasta que el oficialismo venezolano no dé señas claras de transformación, ese régimen de sanciones no se puede flexibilizar. Claro, eso es hearing talk, ¿no? Está tratando de buscar, digamos, que el Congreso lo apruebe en su cargo y eso puede explicar un poco el tono rudo de las declaraciones, pero eso simplemente quiere decir que el proceso de revisión de las sanciones
no ha llegado a su fin y que no ha habido todavía transformaciones claras frente al régimen de sanciones que tenía Trump. Igual sucede frente al proceso de negociación. No saben exactamente qué es lo que quieren hacer con el proceso de negociación. Lo último que han dicho es que Venezuela tiene que adelantar su proceso de negociación independientemente de la voluntad de Estados Unidos, y en Venezuela, particularmente la oposición, pero también el oficialismo, está esperando una señal clara de Washington para ver en qué dirección se mueve. La falta de liderazgo regional de la que estaba hablando Tom claramente afecta el proceso de resolución de la crisis venezolana. Todo el mundo está esperando un guiño, todo el mundo está esperando presión, todo el mundo está esperando que haya una suerte de apalancamiento regional para que se le dé vía libre ya al proceso de negociación, que ambos, gobierno y oposición, han insistido que es el momento de empezar. Ahí tampoco tienen claro qué es lo que va a suceder. Y mi último minuto, Erika, para hablar del tema colombiano. Conocemos la participación del partido de gobierno en la elección presidencial en Estados Unidos, que alineó claramente ese partido con la campaña de Donald Trump, y eso ha sido, digamos, un obstáculo que el gobierno colombiano todavía no ha logrado superar. No han logrado realinearse con la nueva administración Biden y parecen estar viviendo en dos mundos distintos. La administración Biden habla de derechos humanos y de implementación del proceso de paz, y la administración colombiana está mirando en otra dirección. A ese desencuentro añadiría yo lo que está sucediendo con la reciente crisis de derechos humanos en el escenario de las protestas, que ha terminado por distanciar aún más a Estados Unidos, muy preocupado por el tema de derechos humanos, no solamente en Colombia, sino en la región. Ese es un tema top de la agenda de política exterior, y a un gobierno colombiano que en este momento no quiere hablar de derechos humanos, sino que todo lo que quiere hablar es de mano dura y de orden público para resolver esta crisis. Camino para el desastre, mi querida Sandra, qué barbaridad. Sí, claro que sí. Roberto Russell, el Cono Sur tampoco está mejor que sus vecinos del norte. La crisis argentina, el estallido social en Chile o el pésimo manejo de la pandemia en Brasil, entre otros asuntos, también deberían prender algunos focos rojos en Washington. Sin embargo, quizá lo que más preocupe a Estados Unidos sea la muy activa presencia de China, que incluye asociaciones estratégicas globales con Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela. ¿Cuáles dirías que son los principales retos para Biden en esta subregión a partir del escenario que dejó Trump? ¿Y crees que buscará recuperar terreno frente a China? Y de ser así, ¿de qué forma? Tienes 5 minutos, Roberto. Gracias, Erika. Mira, como tengo 5 minutos y después tengo 3, déjame decirte algo antes que tiene que ver con lo que me pediste en tu escrito. ¿Cómo dejó Trump al Cono Sur, la relación con el Cono Sur? Yo acá voy a decir dos cosas partiendo de dos apreciaciones. La primera va en dirección o en contramano a lo que se suele decir, y la segunda es bastante contraintuitiva respecto de las expectativas que había cuando Trump asume la presidencia. ¿Qué quiero decir con esto? Se dice que bueno, que Trump abandonó a América Latina, que la ignoró. Yo creo que es muy discutible esta apreciación, porque en general lo que nos pasa es que tendemos a confundir lo de siempre, que es prioridad con ausencia o irrelevancia. Yo lo que creo es que Trump estuvo presente incluso en una región de América Latina, que si uno piensa en términos de relevancia relativa, salvo el caso de Brasil, me estoy refiriendo al Cono Sur, es la que menos relevancia relativa tiene para los Estados Unidos, comparando con lo que Tom decía precisamente de la América Latina del Norte, que tanto conocemos a partir de lo que nos enseñó Carlos. Así que este es mi primer punto. Lo segundo es que, y esto es lo contraintuitivo, es que las relaciones con Trump, la expectativa que había, bueno, viene el desastre, terminando siendo bastante buenas. Si yo tuviera que ponerle una nota, le pondría bueno más. Porque si uno ve país por país cómo estaban esas relaciones con Trump, y lo pongo en blanco y negro por la falta de tiempo, Brasil, afinidad electiva, ¿no?, entre dos presidentes que realmente eran dos almas gemelas. Compartieron muchas cosas, no solo en el plano bilateral, sino también en la alianza que hicieron frente al tema de Venezuela, con una estrategia fallida, pero que además Bolsonaro se suma no por subordinación, sino porque está de acuerdo, algo que también vale para la mayoría de los países entonces en el Cono Sur.
Argentina se lleva muy bien con Macri. Es más, Trump le da a Macri 44.000 millones de dólares, digamos, apoya a Macri en el fondo para que sea reelecto. Esto fracasa, pero muestra el vínculo estrecho que había, y cuando asume el nuevo gobierno, bueno, cambia la orientación de la política exterior. Estoy refiriendo a aquella etapa pre-Biden, y entramos en una especie de indiferencia inocua, pero sin mayores tensiones. En el caso de Chile, Chile, Uruguay y Bolivia, tenemos relaciones buenas con Chile, con Uruguay el vínculo pragmático de siempre, con Bolivia estaban cortadas ya antes a partir de 2008 con Evo Morales, en el sentido de que no había embajadores, sí había relaciones diplomáticas, pero es una relación que de todas las que uno puede ver en el marco del Cono Sur es quizás la más tensa, la más difícil, y en el caso de Paraguay, Paraguay tiene una relación como siempre en silencio, pero en general Paraguay tiende a secundar a Estados Unidos en casi todo. Digamos, esto es lo que uno puede ver como un balance, dicho de manera muy rápida, de los años de Trump. Lo que sí es interesante en estos años de Trump es cómo entra China como una variable que comienza a determinar cada vez más la política exterior de Estados Unidos hacia el Cono Sur. Lo que hace que el Cono Sur objetivamente comience a aumentar en su relevancia relativa para los Estados Unidos. Esto lo empieza Trump y esto obviamente lo va a seguir Biden, porque como todos sabemos, Biden en lo que hace a la relación global con China, sigue definiendo a China como su gran rival estratégico. Entonces a mí me parece que acá hay un punto muy importante que va a marcar mucho cómo Estados Unidos se va a plantar frente a esta subregión, teniendo a esta variable China como una variable muy determinante, y que además se va a acentuar en un contexto de bipolaridad global, porque como nos enseñó hace muchos años Kenneth Walsh, la bipolaridad tiene un vicio, y es que ese vicio hace que las superpotencias tiendan a sobrereaccionar frente a acontecimientos que suceden en sus periferias. Y en este caso se trata de una periferia que a mí me gusta llamar periferia penetrada. Es decir, es la primera vez que Estados Unidos en su historia tiene que enfrentarse frente a un actor extrarregional del tamaño, del ascenso vertiginoso, de la capacidad de influencia que tiene China, y este va a ser, creo yo, el punto central de las relaciones del Cono Sur con Estados Unidos hacia adelante. No sé cómo estoy de minutos. Te queda un minutito. Mira, entonces, esto es Trump, que fue lo que me pediste, por eso lo hice. Ahora, yo creo, en términos relativos, que Biden la va a tener más difícil que Trump, porque se va a encontrar con un Cono Sur más lábil, más incierto, más inquietante, y va a tener que manejar su relación. Yo me acuerdo lo que dijo Tom al iniciar la presentación, una región más fragmentada, una región más diversa, con fracturas múltiples. Ya el concepto mismo de polarización es un concepto que habría que poner en discusión, porque no estamos polarizados, estamos incluso fragmentados internamente, sin liderazgos, sin capacidad de actuar concertadamente, y además con una, como decía recién, una presencia creciente de China, que ya no es esa presencia clásica, económica y una rivalidad tecnológica, sino que hay un componente geopolítico muy fuerte y otro componente muy importante, que es un componente de soft power, y de un modelo, el modelo chino, con su capitalismo de Estado, su gobernanza autoritaria para ciertas fuerzas sociales y grupos en el Cono Sur, tienden a ser cada vez más atractivos en un contexto en que retrocede y es cuestionada la democracia liberal. Este es, me parece a mí, el escenario desde el Cono Sur con el que se va a encontrar Biden, y no la va a tener nada fácil. Bueno, hasta aquí llegué. Muchas gracias, Roberto. Bueno, pues esto es, digamos, el estado de la cuestión, pero ahora saquemos la bola de cristal, ¿por qué no? Y me gustaría que cada uno de ustedes esbozara escenarios para el futuro previsible desde sus distintas perspectivas y subregiones. Cada uno va a tener 3 minutos, es decir, Tom, a partir de aquí, ¿qué podemos plantear para el futuro que podemos alcanzar a esbozar desde ahora? 3 minutos. Pues no lo sé, la verdad. Eso es lo que pasa con el futuro y no me
en general prefiero mirar el pasado y entender en los procesos que nos llevaron a donde llegamos que intentar pronosticar el futuro. Pero mira, mirando las relaciones interamericanas, creo que podemos leer un poco las intenciones de la administración de Biden y pensar en cómo esos van a reflejar en la región en diversos sitios. Para conectar un poco con lo que ya han dicho mis colegas, creo que lo que me parece fundamental es volver a una administración que por un lado tiene muy poco enfoque en la región. Yo creo que no tiene mucha agenda positiva, no tiene una agenda creativa ya planeada por cómo quiere enfrentar la región. Está respondiendo a diversas situaciones, lo que ellos llaman crisis en la migración sobre todo, y no hay una política muy coherente todavía. Son días tempranos todavía, puede ser que sale algo un poco más coherente cuando todo el mundo ya está en sus puestos, pero no va a ser la prioridad. Así que, por el otro, en general, en el pasado, eso no siempre es una cosa mala para América Latina, porque significa que hay oportunidades para poner temas en la agenda de Estados Unidos, temas donde se necesita la cooperación de Estados Unidos para aportar a problemas que son de prioridad para países dentro de la región. El problema es que, como estaba diciendo Roberto, que hay esta falta de coherencia regional, que faltan organizaciones fuertes en la región. Ahora lo vimos muy claramente en los días finales de la administración de Trump con el nombramiento del BID. Para mí eso fue un caso casi vergonzosa para la diplomacia al nivel regional, no poder adelantar en común un candidato para el Banco Interamericano, un puesto que siempre ha sido para alguien de la región. Y aún no hemos vuelto al tema, ¿no? Sigue el nominado de Trump en el puesto. Yo creo que no han vuelto a hablar de la presidencia del banco. Así que en ese sentido, yo creo que hay una agenda, una oportunidad para poner cosas en la agenda que se está desaprovechando. Se supone que vamos a tener una cumbre de las Américas, que tampoco casi se ha hablado de que va a haber en la agenda de la cumbre, cuándo va a pasar, etcétera. Yo creo que ha caído al tercer nivel de las preocupaciones de la región. Así que en lugar de aprovechar de esos momentos para adelantar temas sobre la pandemia, sobre cambiar la política hacia Cuba, que en el momento de la cumbre anterior con Obama fue un tema para la región, ¿no? Fue un tema donde por la izquierda hubo una coalición de ALBA que lo impulsó, pero también un líder colombiano que pudo servir como intermediario, comunicar con Estados Unidos sobre la importancia del tema. Falta personajes que están jugando ese papel para la región, para empujar sus temas frente a una administración en Estados Unidos que creo que es más o menos favorable, pero también tiene su propia falta de coherencia. Sí. Muchas gracias, Tom. Ana, ¿qué le depara el futuro a México y Centroamérica con Estados Unidos y desde luego a Cuba? Bueno, en esto de los escenarios me temo que voy a ser muy general y muy simple, a falta, creo yo, de algunas alternativas de política. En el caso mexicano, yo creo que lo que va a seguir primando es lo que sucedió durante el gobierno de Trump, que es un gran pragmatismo por parte del gobierno estadounidense y un gran pragmatismo por parte del gobierno mexicano. Los temas de siempre, que son los visibles: migración, seguridad, comercio,
creo que son los que van a dominar la agenda. Y en este sentido, creo que el gobierno norteamericano va a evitar a toda costa hablar de esa agenda con la que llegó Biden, digamos, en el ámbito de la política exterior, que es los asuntos de democracia y de derechos humanos. En el caso mexicano lo sabemos muy bien, en el pasado los gobiernos estadounidenses, republicanos o demócratas, por muchos años evitaron pronunciarse respecto de la calidad de la democracia en México y de la situación de los derechos humanos. Creo que vamos a regresar a ese escenario, a un escenario en que vamos a tener temas de la relación bilateral muy específicos que son los que le interesan a Estados Unidos, pero que no va a haber un pronunciamiento en términos de qué está pasando en la democracia mexicana o en qué está pasando en los derechos humanos en el país. Entonces creo que esto es algo que los gobiernos norteamericanos y mexicano conocen bien, y es dejar esos temas de un lado y centrarse en lo que es realmente como más cotidiano, más inmediato para resolver. En el caso de Centroamérica, creo que, bueno, el eje rector seguirá siendo la contención de la migración. En este sentido, los países centroamericanos y Estados Unidos tienden a ponerse de acuerdo entre ellos. México no participa y creo que así va a seguir siendo. El tipo de acuerdos que están firmando y el tipo de políticas que se están implementando, sobre todo desde luego en Guatemala, van a seguir siendo en términos de la contención. Si Biden va a llevar esta agenda de democracia y derechos humanos a la región, como lo ha dicho, lo veo increíblemente difícil. Veamos quiénes son los presidentes en Guatemala, en Centroamérica, y qué es lo que ha estado pasando. Tenemos un Bukele que es cada vez pues, más autoritario. Los guatemaltecos también han tomado medidas que no son del todo democráticas. Y en Honduras, pues tenemos un presidente acusado de vínculos con el narcotráfico, cuyo hermano fue encarcelado en Nueva York. Entonces, el escenario que enfrenta Biden en Centroamérica para llevar esta agenda de democracia y derechos humanos es increíblemente complejo y dudo que pueda ir más allá de lidiar con la migración, que es lo que le importa. Y finalmente, en el tema de Cuba, me quedan 33 segundos. En el tema de Cuba, como ya lo dije y lo mencionó también Sandra y el mismo Tom, creo que va a ser muy difícil impulsar de una manera decisiva la famosa normalización de las relaciones. Quizá se revertirán algunas de las medidas que tomó Trump, a lo mejor se saca a Cuba de la lista de los países que fomentan o que apoyan el terrorismo, se permite más conexiones con la isla, pero ir más allá para lograr una verdadera normalización y una relación mucho más cercana, creo que va a ser muy difícil. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Sandra, ¿se va a resolver la crisis venezolana en los 4 años que tiene Biden por ahora? Erika, yo justamente creo que la gran paradoja de lo que está sucediendo en este momento es que la indecisión estadounidense está abriendo un espacio enorme para que se geste autonomía desde la región, para que, como decían en la época de UNASUR, sea la región la que se encargue de resolver los problemas regionales. Y en ese momento en el que se está abriendo ese espacio de autonomía por cuenta de esa indecisión es cuando menos liderazgo y menos gestión hay de parte de los latinoamericanos para ejercer ese espacio de autonomía, que es una lástima, ¿no? Porque nos la pasamos pidiendo todo el tiempo espacios de autonomía y cuando finalmente lo tenemos, entonces no tenemos cómo ejercerlo, porque los organismos regionales, y aquí voy a hablar un poco del tema que está proponiendo Jorge Chabón en el chat, el panorama de las organizaciones regionales no puede ser más dramático. La gestión de la crisis venezolana inicialmente había recaído en los hombros del Grupo de Lima y el Grupo de Lima no podría estar más desdibujado el día de hoy porque fue gestado para constituirse en un colaborador de la solución a la crisis venezolana y terminó al servicio pues, de aquellos como el gobierno colombiano y el gobierno de Trump en su momento, que todo lo que estaban proponiendo era mano dura para obligar a la salida rápida del gobierno en Venezuela. Entonces,
Entonces, hoy en día está totalmente desdibujado, como está desdibujado el poquito de liderazgo colombiano que hubo con la famosa propuesta del cerco diplomático, y en consecuencia, si uno se pone a mirar el espacio y el panorama de las organizaciones regionales y cómo podrían contribuir de alguna forma a la solución de la crisis venezolana, no se encuentra nada. La CELAC no se pronuncia prácticamente, sino muy de vez en cuando sobre este tema. La Organización de Estados Americanos perdió su capacidad de gestión en Venezuela desde que el secretario general decidió hacerle proselitismo al antichavismo y al antimadurismo en Venezuela. La UNASUR ya no existe. La Prosur, pues básicamente la Prosur se convirtió en un grupo de WhatsApp que para lo único que sirve es para darle espaldarazos al presidente colombiano cuando está en una crisis interna. Entonces, ese es el único gran comunicado que han sacado, respaldando al gobierno cuando las violaciones a los derechos humanos acá son más acuciantes que nunca. Entonces, digamos, nadie tiene en el radar, desde el punto de vista multilateral, nadie tiene en el radar la solución de la crisis venezolana, si acaso los europeos. Y todo este gran deseo y que se gestó durante la campaña presidencial de Estados Unidos, que la llegada de Biden se constituyese en un espacio de gestión importante de acompañamiento internacional para la resolución negociada de la crisis de Venezuela, hoy está constituida en un discurso que es el discurso más paradójico del mundo, que es Estados Unidos diciéndole a Venezuela: no, a mí no me pida permiso de nada, no me consulte, usted resuelva su problema. No están dispuestos tampoco ellos a asumir el liderazgo de la gestión internacional de acompañamiento a la resolución de la crisis venezolana. Entonces, digamos que como estoy, y ni hablemos de Colombia, porque después del fracaso del cerco diplomático, el tema ni siquiera volvió a aparecer en el discurso político del gobierno colombiano. Ya evaden completamente el tema, no quieren tener que ver con eso. Lo único que han hecho recientemente y que hay que celebrar es el estatus de protección a los migrantes venezolanos, que digamos contribuyen muchísimo, aunque la capacidad del Estado colombiano de cumplir con la palabra de ese estatuto todavía es muy cuestionable, pero por lo menos hay la intención de contribuir en ese proceso de migración. Pero más allá de eso, no existe ninguna propuesta, ni existe ninguna visión, creo yo, ni de países ni de organizaciones regionales para resolver esta crisis. Lo paradójico de todo esto es que justamente el país que más ve las consecuencias de la crisis venezolana, que es Colombia, es hoy el país que menos probabilidades tiene de participar en una eventual resolución de la crisis venezolana. Los pocos grupos internacionales que se están empezando a gestar para ayudar, ninguno de ellos cuenta con la participación de Colombia. Entonces, digamos, estamos muy lejos de tener que ver algo con ese proceso, y si nosotros estamos lejos, imagina cómo estará el resto. Entonces, creo que ahí las noticias no son muy halagüeñas, y quién sabe, de pronto eso significa que son los actores venezolanos los que van a tener que entrar autónomamente en un proceso de negociación para resolver, digamos, la crisis autónomamente, pero pues todos sabemos que allí el acompañamiento de la comunidad internacional hubiese sido de grandísima utilidad para acelerar el proceso y para profundizar, digamos, la posibilidad de generar una salida pactada y democrática a la crisis que está viviendo ese país. Gracias, Sandra. Poca esperanza, definitivamente. Y como bien dices, qué paradoja y qué tristeza que América Latina no se pueda organizar para resolver también sus propios problemas, después de años y décadas de decir, es que déjeme hacerlo a mí, ¿no? Bueno, pues aparentemente tampoco nosotros podemos. Querido Roberto, perspectivas de futuro en Cono Sur, ¿ya ganó la partida Beijing? No, mira, no la ganó, pero yo quiero retomar lo que acaba de decir Sandra, en el sentido de que yo lo dije además de manera provocativa, que Trump encontró una región más fácil. Por eso dije que las relaciones no fueron tan malas. Biden encuentra una región más difícil, toda América Latina, pero también el Cono Sur, que es lo que a mí me toca. No hay interlocutores, y por otro lado, este cambio de approach, ir hacia lo más multilateral, bueno, ¿cómo hacerlo si nosotros mismos no somos capaces de actuar multilateralmente? Así que yo creo que acá hay una traba fenomenal, hay otras, pero creo que son dos puntos centrales. Ahora, si pensamos en relaciones bilaterales hacia adelante,
también la cosa está complicada para Biden, porque en Brasil todavía lo tiene a Bolsonaro, y es una relación totalmente incierta. Está bien, Bolsonaro el otro día en la cumbre del clima se puso hasta una corbata verde, prometió cambiar su política en temas de medio ambiente y sobre todo el tema de la deforestación de la Amazonia, pero bueno, nadie le ha creído mucho porque eso además no lo hizo solo pensando en Estados Unidos, sino en su público doméstico, porque Lula ha vuelto. Y todos los indicios están marcando que en las elecciones de octubre del año que viene, podría ganar, y las chances son muy altas, el propio Lula. Entonces Estados Unidos no puede prescindir de Brasil, Brasil tampoco de Estados Unidos, pero yo creo que Biden se va a encontrar con esta situación tan incierta que va a seguir así hasta que se resuelva por medio de una elección el tema el año que viene. En el caso de Chile, que era el país quietito, más tranquilo en sus vínculos, entra en una relación que va a ser muy inquietante, porque las fuerzas políticas que han ganado las elecciones en el fin de semana pasado, muchas de ellas son muy críticas de Estados Unidos. Entonces, ahí va a haber también una situación totalmente inesperada y muy difícil para Biden, porque el terremoto político no sabemos qué va a salir de ahí. En el caso de Argentina, para variar, la situación es muy ambigua, porque el gobierno, que está formado por una coalición muy heterodoxa, se ha ido volcando cada vez más hacia el kirchnerismo. El presidente se ha ido radicalizando cada vez más. El otro día definió a China como una potencia benevolente, que la base que tienen en la provincia de Neuquén la usan solo para mirar el cielo. Lo nombra a Putin como un gran amigo. Nos fuimos del grupo de Lima y el otro día dijo que en realidad el tema de los derechos humanos ha ido desapareciendo en Venezuela, que es una afirmación doblemente desafortunada, porque esto no pasa, y por otro lado usar la palabra o el verbo desaparecer en un país como la Argentina, que es el país de los desaparecidos, pero al mismo tiempo, y acá viene la ambigüedad, busca tener una relación también buena con los Estados Unidos, porque necesitamos desesperadamente el apoyo de Estados Unidos en las negociaciones con el fondo y también el tema de las vacunas. Y más aún, cayendo en el síndrome de la desmesura propia de la Argentina, hasta se está viendo, mucha gente en el gobierno, lo están viendo como el interlocutor único en el Cono Sur con Estados Unidos, con Biden, dado que Brasil no lo puede hacer y Chile tampoco. Pero ahí hay una situación muy interesante que hay que seguir muy de cerca, porque además hay ciertos puntos en común con Estados Unidos en lo que sí se podría cooperar, como es el tema del medio ambiente, como es el tema de derechos humanos, como es el tema de la salud. El caso de Uruguay es un país para nada problemático. En la gira que hizo González los otros días por aquí, bueno, dijo esto, que Biden cree que Uruguay es un modelo de país y que si gran parte del mundo fuera como Uruguay, el mundo sería mucho mejor. Bueno, yo creo lo mismo, pero eso te muestra que el vínculo con Uruguay va a ser un vínculo muy bueno, pero bueno, Uruguay no pesa, como todos sabemos, en la relación bilateral. Entonces, China está incidiendo cada vez más, el vínculo con China está contaminando buena parte de la agenda de la relación bilateral de cada uno de nuestros países con Estados Unidos, y va a ser, como dije antes, el driver principal de la política exterior de Estados Unidos hacia nosotros. Hay que ver esto con muchísimo cuidado porque solo va a agravar. Claro. Muchas gracias, Roberto. Pues vamos ahora a algunas preguntas. Carlos Heredia pregunta para Tom Long. Hay quien dice que los estímulos de Biden a la actividad económica, su política fiscal y de gasto público y sus políticas sociales son una innovación. En contraste, en Centroamérica, el mejor negocio durante 50 años ha sido exportar pobres para que envíen remesas a casa. ¿Puede hablarse de causas de raíz sin abordar la economía extractiva y depredadora como factor de expulsión? Muchas gracias, Carlos, por la pregunta. La contesto en un momento, pero quería mencionar, Sandra Borda habla de la autonomía y quería aprovechar que Roberto Russell escribió uno de los grandes artículos sobre el tema que uso en mis clases todos los años y habla de la autonomía antagonístico y relacional. Y no sé qué autonomía tenemos en la región hoy en día. Como si un árbol cae en la bosque y nadie lo oye. Tenemos autonomía invisible, quizás.
Volviendo a la pregunta de Carlos Heredia, pues no, hay que tomar eso en cuenta en términos de causas de raíz. Y eso yo creo que empiezan con la falta de un estado de bienestar en países de Centroamérica por un lado y por esas economías extractivas por el otro. Pero yo diría de una forma un poco diferente, es que hay economías que son enclaves de exportación, básicamente, y por el otro lado hay un grupo de élites centroamericanos que o dependen de esas enclaves de exportación para mantener sus redes de poder, o dependen del ejército, o dependen de mercados ilícitos, como en el caso parece de mucho de la oligarquía de Honduras. Así que sí, hay que enfrentar esas causas de raíz sin duda. De acuerdo, gracias, Tom. Bueno, Jorge, y ya Sandra apuntaba su respuesta a la pregunta de Jorge, que además les felicita mucho y dice que este es el mejor seminario que ha visto en los últimos meses sobre América Latina y Estados Unidos. Gracias, Jorge. ¿Alguien más que quiera decir algo sobre los organismos y mecanismos de diálogo y concertación en las Américas? ¿Nos sirven de algo realmente o no? Ana, ¿tú qué dices? Pues yo coincidiría totalmente con la posición de Sandra. Creo que no. Creo que esta falta de liderazgos también se refleja en los organismos multilaterales. Y creo también que la pandemia reforzó esta situación, ¿no? Digamos, la pandemia trajo situaciones tan difíciles a cada uno de los países de América Latina que sí hay como un interés estricto en lo que está pasando en el país y hay que sacarlo, ¿no? En términos económicos, en términos de salud, en términos de vacunas, etcétera. En términos de vacunas, no hubo, por ejemplo, ninguna alianza, ninguna participación de búsqueda de vacunas de manera multilateral en ninguna de las organizaciones que tenemos, ni se creó otra, que también en América Latina nos gusta andar creando organizaciones a cada rato y grupos y todo. Ni siquiera en ese tema lo vimos. Entonces yo sí creo que será muy difícil ver que una CELAC o una OEA o alguno de los grupos subregionales pueda realmente tomar los temas más importantes de la región y tratar de solucionarlos. O un grupo ad hoc, como fue en su momento el grupo de Contadora, que podría pensarse para el caso venezolano, por ejemplo, también creo que es muy dudoso. Algunos de los mecanismos subregionales han estado relativamente activos en términos de lo que ha sucedido por la pandemia, ¿no? CARICOM, SICA, etcétera. Sí en Centroamérica, sí en el Caribe hemos visto cierta actividad en relación con la pandemia, pero nada más. Los grandes temas regionales no creo que vayan a solucionarse por los mecanismos que ahora tenemos o quizá algunos nuevos. Gracias, Ana. Roberto, yo te quiero preguntar, bueno, si al final se va a volver importante por las razones equivocadas el Cono Sur, que más bien porque se va a inscribir en la rivalidad China-Estados Unidos, ¿hay algún otro actor que pueda hacer algo para que esto no ocurra? ¿Pensaríamos en alguien más que pudiera intervenir? Mira, está el caso de Europa, que obviamente siempre está por razones obvias. Lo que pasa es que si uno contempla estos temas desde una óptica estratégica, bueno, Europa ya no juega ese papel que pudo haber jugado en algún momento de los años de la Guerra Fría, cuando hablábamos de estos ejes diagonales, ¿te acuerdas? ¿No? Más como fuente de capitales y de tecnología, que obviamente puede seguir siéndolo, pero en un papel mucho menor. La verdad es que si uno mira el Cono Sur, donde más estamos mirando es hacia el Asia. Por ejemplo, yo te voy a dar solo un dato. Si uno ve cuáles son los socios comerciales de la Argentina, es interesante para comparar esto con un país como México. Bueno, en primer lugar está Brasil, después está China, después viene Estados Unidos, después viene la India, después viene Vietnam, después viene Chile, después viene Indonesia, después viene Egipto. Entonces, que no es Asia, ¿no? Pero digamos, las opciones nuestras están en otro lugar. Y esto vale para Chile, vale para Bolivia. Bolivia tiene un comercio fenomenal con Corea del Sur, con Japón. No es con los socios tradicionales, no es tampoco con Europa.
Entonces, cuando uno piensa en opciones estratégicas, porque ahora estamos hablando obviamente de Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene menos relevancia en términos de la inserción internacional de nuestros países, lo que yo estoy diciendo que en la lógica de la competencia global, para Estados Unidos, porque se trata de un actor extrarregional como el que nunca enfrentó en su vida, nuestra relevancia relativa va a aumentar, porque además esto tiene que ver con el Atlántico Sur y tiene que ver con la Antártida, porque China ya tiene 3 bases en la Antártida, está construyendo una 4ª, y obviamente tiene una presencia creciente en el Atlántico Sur, porque además China, por primera vez en su historia, va a ser una potencia naval, siempre fue una potencia terrestre, y tiene una capacidad de proyección, poder creciente, fenomenal. Por ahora está en el lado del Atlántico Sur, que limita con África, pero obviamente va a venir para Occidente progresivamente, porque en la medida en que aumentan sus intereses económicos en la región, aumentan sus intereses políticos. Esto es teoría pura, es historia pura, que son las experiencias de cualquier superpotencia que se expande. Y tal es la reacción de Estados Unidos, tanto está mirando casi todo con esta óptica, que por ejemplo está proponiendo que se aumenten los recursos del BID, no por su importancia en sí misma o por la situación que tiene la región, sino básicamente porque es una manera de contrarrestar a China, que provee muchos bienes o beneficios materiales, y Estados Unidos tiene muy poco para ofrecer. Otra cosa muy importante, que es diferente con respecto a la Unión Soviética en la Guerra Fría, es que no hay actores de veto en el Cono Sur respecto a China. Entonces, nadie se está oponiendo, porque esto tiene que ver con los intereses materiales en juego de la mayor parte de las fuerzas políticas y sociales del Cono Sur. Obviamente esto hacia adelante puede generar un problema, pero por ahora es así, porque además sigue resultando muy funcional. Hay una altísima complementariedad, que como dije, no solo se limita al caso chino. Y ese va a ser el tipo de inserción que va a haber en esta parte del mundo. Gracias, Roberto. Sandra, me da la sensación entonces bueno, en el Cono Sur, a lo mejor China salva los muebles, yo qué sé, pero en el caso de Colombia, Venezuela, esa zona, ¿estamos entonces solos y nos sirve de referente el caso venezolano para lo que está ocurriendo en otras crisis? Se trate de Colombia, se trate de México, se trate de Chile, es decir, también cada uno que lo resuelva como pueda y ni la región, ni Estados Unidos, ni otros actores van a poder participar. Sí, yo creo que eso está cambiando recientemente y está cambiando mucho. En el caso, yo creo que Colombia es un muy buen laboratorio, Erika, porque Colombia siempre se ha apreciado de ser este país que tiene esta relación especial con Estados Unidos por tener una política exterior alineada. Y sin embargo, lo que hemos visto recientemente son unas transformaciones, digamos, no drásticas y grandilocuentes, pero sí, digamos, un poco más de pragmatismo frente a China. Empezaría, sin embargo, antes de contarles, digamos, en qué consisten esas pequeñas transformaciones, por sugerirles mirar el proceso, por ejemplo, que está adelantando la administración Biden en el escenario del BID y las razones por las cuales está haciendo lo que está haciendo. Fíjense, antes de que llegara Biden al poder existían amenazas por parte de la bancada demócrata de no seguir financiando el BID y de no aprobar recursos para el BID a menos de que Trump dejara el empeño en que se nombrara Claver Carón, que como todos sabemos, pues rompió con un montón de tradiciones y cosas al interior del Banco Interamericano de Desarrollo. Cuando gana Biden y empiezan a hacerse la pregunta sobre, bueno, y entonces ahora qué vamos a hacer si nos opusimos tanto a que esta persona fuera el presidente del banco, ahora qué vamos a hacer. Y en el escenario de la primera reunión de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo en Barranquilla, la administración Biden abandona completamente la posibilidad de seguirle haciendo diplomacia y seguir tratando de armar coaliciones para tumbar a Claver Carón y adopta una posición supremamente pragmática, que es decir, bueno, en un momento como este realmente me conviene crear un escenario de incertidumbre institucional tan grande, y la razón por la que están pensando en eso es porque se están dando cuenta que en este momento para América Latina el escenario de la cooperación hemisférica es súper importante, porque China está haciendo una grandísima competencia, particularmente en lo que tiene que ver con lidiar con la pandemia. Es que en el escenario de la relación privilegiada entre Colombia
Colombia, Estados Unidos, en este momento la gran mayoría de los colombianos se están vacunando con Sinovac, porque las únicas vacunas que están llegando son las vacunas chinas. Y eso, muy pocas de Pfizer y de otros lados, pero eso está pasando en muchos países latinoamericanos y yo creo que la administración Biden también está reflexionando sobre lo que significa, digamos, eso en un momento de urgencia tan grande como el que estamos viviendo. Tanto ha significado que nuestra representante en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, en Naciones Unidas, ya empezó a hacer declaraciones públicas acerca de los pocos problemas que ve el gobierno colombiano en las prácticas violatorias de derechos humanos de China, ¿no? Que es mandar una señal como muy amable, además muy necesaria para China en el escenario internacional, a cambio de que nos sigan llegando las vacunas y que sigan siendo cooperantes, no solamente en vacunas, se han vuelto grandes cooperantes en material quirúrgico, en unidades de cuidados intensivos, en máscaras, en fin. Entonces, creo que la coyuntura de la pandemia está cambiando muchísimo las reglas del juego de lo que está sucediendo en este momento, pues en este ejercicio de balance entre China y Estados Unidos. Y terminaría por decir que no hay que perder de vista el papel que está jugando China y en general las potencias extrarregionales en inyectarle un poquito de energía y de material de supervivencia al régimen venezolano. Una de las razones por las cuales el sistema de sanciones estadounidense no ha sido efectivo es porque hay potencias extrarregionales sustituyendo los recursos que necesita el gobierno venezolano para subsistir que han sido, digamos, objeto de reducción por cuenta del sistema de sanciones que impone Estados Unidos. Eso, en una muy buena parte, no en toda, pero en una muy buena parte, sí explica por qué las sanciones parecen no estar debilitando al régimen venezolano constantemente. Colombia hizo un llamado a que Rusia y China se mantuvieran al margen de la resolución de la crisis venezolana y al margen de lo que está pasando en Venezuela, porque sabe perfectamente que eso se va a constituir en un escenario muy difícil para nosotros, particularmente también, digamos, en el espacio de nuestro relacionamiento con Estados Unidos. Entonces, lejos están las épocas. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo hice una presentación en Argentina y les decía, el capital chino, la inversión china puede estar llegando a muchos lugares de América Latina, pero Colombia no está recibiendo nada, no quiere saber de nada, no quiere negociar tratados de libre comercio. China, no, off limits. Eso ha cambiado sustancialmente y yo creo que lo que está sucediendo en la pandemia, la diplomacia propia de la pandemia puede explicar mucho ese cambio. Gracias, Sandra. Bueno, estamos ya un poco pasados de tiempo, así que les dejo a cada uno un minuto para sus consideraciones finales y las ideas con las que quieran dejar a nuestra audiencia. Empezamos con Tom, por favor. Muchas gracias y muy brevemente. Estoy de acuerdo con lo que han dicho mis colegas, pero solo quiero agregar que creo que la elección de Biden fue un momento de felicidad para la mayoría de la población de América Latina, pero mucho menos para muchos de los líderes latinoamericanos que habían conseguido, a pesar de su discurso, un modus vivendi con Trump. Y ahora tienen que enfrentarse con una administración que quizás en algunos temas está más dispuesto a la cooperación, pero también está buscando compromisos que tocan sus asuntos internos, incluyendo los derechos humanos. Gracias, Tom. Ana. Yo retomaría un poco la discusión de la autonomía, digamos, la situación que estamos viviendo la administración Biden, con lo que parece que tiene poco compromiso con la región. Como lo dijeron Sandra y Tom, creo que es una oportunidad para la región, es una oportunidad para ejercer cierta autonomía y yo simplemente dejaría sobre la mesa ir viendo si aprovechamos esta oportunidad o si la dejamos pasar, que creo que puede ser algo muy, muy productivo, sobre todo después de una situación como la que hemos vivido de pandemia. Muchas gracias. Gracias, Ana. Sandra. Yo, digamos que terminaría, a pesar de que no se pueda creer, con una nota optimista, y es que yo sí aprecio muchísimo en el escenario de la actual crisis en Colombia, en el escenario de las violaciones a los derechos humanos en la protesta, yo sí aprecio muchísimo la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y en el Senado, y aprecio muchísimo el énfasis
que le está dando el Departamento de Estado al tema de derechos humanos. Creo que las violaciones a los derechos humanos que están teniendo lugar en este momento, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones y demás, habrían sido absolutamente ignoradas por cuenta de la administración Trump, que jamás dijo una palabra en materia de derechos humanos ni de implementación de la paz en Colombia. A diferencia de eso, hoy tenemos un Congreso que está presionando para que se corten las ventas de armas para control de la protesta a Colombia, y tenemos una Cámara de Representantes que está presionando por la aplicación de la enmienda LIGI para reducir la cooperación militar por cuenta del involucramiento de las fuerzas militares y de la policía en las violaciones a los derechos humanos. Y tenemos a un secretario de Estado que le está poniendo cuidado a eso y que está ejerciendo presión. Entonces creo que en medio de todo, a pesar de que uno desearía que sus estados respetaran derechos humanos sin que nadie les estuviese poniendo la amenaza en el cuello del corte de los recursos, creo que eso sí va a jugar un papel muy importante, por lo menos para que el gobierno y la fuerza pública se abstengan un poco más de hacerle todo el daño que le están haciendo a la población civil en este momento. Gracias, Sandra. ¿Roberto? Bueno, mira, sin ninguna clase de optimismo, yo creo que Biden sí va a traer algunos cambios, claramente en el tema medio ambiente, que es un tema central para todos y obviamente también para nosotros, donde yo creo que sí América Latina o gran parte de América Latina puede trabajar en conjunto con Estados Unidos. Y creo que el tema de la democracia y derechos humanos también va a ser un tema que va a estar muy presente en la agenda. Sin exagerar, porque obviamente hay situaciones en América Latina donde va a haber imperativos que tienen que ver con cuestiones por ahí de seguridad o de otra naturaleza, donde estos temas van a ser tamizados como siempre sucede. Ahora, yo creo que si vamos al tema de nuestras opciones estratégicas, yo creo que, y quizás exagero con esto, pero me parece que la opción del plegamiento a Washington se acabó. Y creo que Biden esto lo tiene que entender. Tampoco está la opción de plegamiento a Beijing, porque nadie quiere entrar por ese lado, porque además sería inviable, porque la reacción que habría de Estados Unidos sería, en este caso, yo creo que sí, muy fuerte. Y esto nos plantea, bueno, este desafío de conseguir nuevas opciones estratégicas, pero yo no voy a caer en esto de decir, bueno, entonces integrémonos, concertemos, unámonos, porque yo creo que esto no va a pasar, por lo menos en el horizonte con el que estamos trabajando, que son los 4 años de Biden. Así que la tenemos nosotros también muy difícil. Pues muchas gracias a nuestros participantes. Les agradecemos mucho por esta conversación sobre la relación Estados Unidos-América Latina. Sin duda el panorama no es alentador, pero yo creo que tendremos que encontrar la manera de sobrevivir como de costumbre. También a nuestra audiencia le damos las gracias por estar aquí y los invitamos al último webinar de esta serie que tendrá lugar el viernes 28 de 1 a 2 de la tarde y que estará dedicado al análisis de la relación Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador. Cuídense mucho y muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias. Un gusto. Adiós.